La única diferencia es que cuando hablamos de variables aleatorias simultáneas, nosotros estamos hablando realmente de vectores aleatorios. Lo principal es que tenemos un resultado, aunque tenemos ese concepto de vector aleatorio, tenemos un resultado fundamental que nos dice, mira, es que en realidad un vector aleatorio viene caracterizado simplemente porque cada una de sus componentes vuelva a ser una variable aleatoria. Y está bien tener esa caracterización porque es un sí solo sí. Por lo tanto, vector aleatorio implica que todas las componentes son variables aleatorias y del mismo modo, si tengo una serie de variables aleatorias, puedo construirme el correspondiente vector aleatorio. ¿Cómo? Poniéndolas por orden. Entonces, aquí se habla de variables aleatorias simultáneas porque no tenemos por qué llamarlo vector y colocarlas todas al mismo tiempo. Las puedo tener sin un orden específico y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es introducir el concepto que nos interesa, que va a ser el del caso discreto. Es decir, definición. Igual, podemos hacerlo en varias dimensiones, en general en n variables aleatorias, aunque estamos acostumbrados, por simplificar los cálculos, a trabajar casi siempre con dos variables aleatorias. Entonces, lo vamos a introducir para dos variables aleatorias y todos estos conceptos tienen su correspondiente versión en el caso de 3, 4, n variables aleatorias. Bueno, pues un vector aleatorio normalmente lo mismo de n dimensional. Aquí vamos a llamarlo x, y. Vamos a trabajar o x1, x2. Lo que pasa es que cuando son dos, pues estamos acostumbrados a llamarlo xy, que x1, x2. Y va a ser nuestro vector aleatorio bidimensional. Que aunque nosotros no vamos a dar propiamente en esta asignatura la definición de vector aleatorio, simplemente un vector aleatorio son dos variables aleatorias. Es decir, ¿qué es esta cosa que llamamos vector aleatorio? Cada una de sus componentes es una variable aleatoria. Ah, vale, pues sí que sabemos lo que es una variable aleatoria. Pues este vector aleatorio bidimensional es una aplicación y decimos que es discreta si cuando nosotros trabajamos con el conjunto y lo que nos interesaba era estudiar su soporte, y en este caso vamos a estudiar el conjunto imagen de ese vector aleatorio x, y, que ¿cómo se define este conjunto? Pues el conjunto imagen de esta aplicación bidimensional son todos los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que lo que queremos es que estos puntos sean imagen del X y del Y mayúscula. Es decir, que exista un cierto elemento omega de nuestro espacio muestral omega mayúscula, de modo que ese punto X minúscula y minúscula es imagen por la variable aleatoria X mayúscula y la Y mayúscula. Es decir, que esto nos da el XY. Pues lo que queremos es que este conjunto, que es el soporte, sea un conjunto finito o numerable. Es decir, si esta imagen es finito o numerable. Una vez que tenemos aquí todo este concepto de vectores aleatorios bidimensionales, claro, aquí estamos trabajando con más de una variable aleatoria. Y podemos decir, bueno, ¿qué relación hay entre el caso de tener un vector aleatorio bidimensional discreto con que cada una de las variables aleatorias sea discreta? Es decir, si tenemos una relación, y es que hemos dicho, por ponerlo aquí, lo ponemos como nota, aunque en realidad es un teorema como tal, que nosotros hablemos de xy y digamos que xy es un vector aleatorio, esto viene caracterizado por el hecho de que tanto x como y, sin poner los paréntesis, sean
variables aleatorias. Es decir, que cuando ponemos los paréntesis lo llamo vector y si no pongo los paréntesis, cada una por separado son variables aleatorias unidimensionales. Ahora bien, el apellido, esa clasificación que nosotros hacemos de las variables aleatorias, no tiene por qué mantenerse con los vectores aleatorios. A lo mejor se pierde algo de información. Es decir, ¿qué ocurre si yo tengo aquí x y vector aleatorio? Vamos a poner discreto. ¿Qué relación hay con el hecho de que mis variables aleatorias x y sean discretas? Claro, a nosotros nos encantaría que también fuese un sí y solo sí. Es decir, que hablar de vector aleatorio discreto, es decir, de si yo considero las dos variables aleatorias al mismo tiempo, de forma conjunta, el hecho de decir eso es dos variables aleatorias conjuntas discretas, ¿qué relación tiene con que mi vector aleatorio sea discreto? Y aquí es donde se pierde un poquito de información, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Lo que significa es que si las variables aleatorias son discretas, entonces es cierto que el vector aleatorio es discreto. Pero el recíproco no tiene por qué ser cierto siempre. Y esto es debido fundamentalmente al hecho de que cuando yo cojo la imagen del vector aleatorio x, y, todo eso está contenido en el producto cartesiano de la imagen de x con la imagen de y. Lo cual significa que si x es una variable aleatoria discreta, el conjunto imagen de x, que es el soporte, realmente es un conjunto finito o numerable. Y cuando cojo y variable aleatoria discreta, su imagen o su soporte vuelve a ser un conjunto finito o numerable. El producto cartesiano de conjuntos finitos o numerables sigue siendo finito o numerable. Y como la imagen del vector aleatorio está contenido en este producto cartesiano, obviamente cuando este conjunto sea finito o numerable, también tiene que serlo el conjunto más pequeño. Ahora bien, es posible tener el caso de variables aleatorias que no sean discretas, pero que el vector aleatorio formado por esas dos sí que sea discreto. Porque esto no es otra cosa que un subconjunto, no tiene que ser exactamente igual al producto cartesiano. ¿Vale? Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros lo que vamos a hacer casi siempre es esta segunda implicación. Es decir, casi siempre vamos a plantear la situación con la que estamos trabajando de modo que partimos de variables aleatorias individuales discretas y construimos un vector aleatorio que obviamente va a ser entonces discreto. Ahora bien, cuando hemos trabajado con variables aleatorias hemos visto que había ciertos elementos característicos. La función de distribución y en el caso de esas clases o familias fundamentales de variables aleatorias como eran las discretas y las absolutamente continuas, o bien la correspondiente función de probabilidad, o bien la correspondiente función de densidad. Bueno, pues aquí, una vez que hablamos de vectores aleatorios, también podemos plantearnos si tenemos ese mismo concepto genérico de función de distribución para vectores aleatorios, o si como a nosotros nos interesa trabajar precisamente con las variables o los vectores aleatorios discretos, si existe el correspondiente análogo a la función de probabilidad, pero para vectores aleatorios. Y la respuesta es que sí. Vamos a tener también esas herramientas. Entonces vamos a ver cómo se define. Por un lado, tenemos el concepto de función de distribución de un vector aleatorio x, y. Como ya empecemos a tener más elementos, vamos a empezar a utilizar alguna simbología que me permite caracterizar
de qué elemento estoy hablando. Vamos a reservar, como siempre, la f mayúscula para hablar de la función de distribución. Pero ahora a lo mejor añadimos un subíndice. Porque ya puedo tener la x simplemente, o la y simplemente, o el vector aleatorio xy. Entonces, si no hay lugar a duda, a lo mejor podemos no poner nada. Pero, como norma general, vamos a poner siempre como subíndice el elemento del que estamos hablando. Aquí a lo mejor no sé muy bien, pero son las xy mayúsculas y la función de distribución evaluada en un punto x minúscula y minúscula. Aunque, si esto fuese cálculo de probabilidades 2, seguramente, bueno, y sin el seguramente, para pasar al siguiente igual, habría 4 o 5 pasos intermedios que explicaríamos. Aquí vamos a hacer un poquito de no lo creemos entre comillas. Y vemos que finalmente lo que llegamos es a que nos queda la probabilidad conjunta de que x sea menor o igual que x y la variable y sea menor o igual que la y. Que no se nos olvide que esto que estamos escribiendo aquí estamos realizando un abuso de notación. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando yo escribo x menor o igual que x, esto en realidad ¿qué significaba? Lo que significaba era trabajar con el conjunto de los omega, vamos a llamarlo omega sub 1, pertenecientes al espacio muestral omega, tales que el x evaluado en el omega sub 1 toma un valor menor o igual que el x minúscula. Y cuando hablamos del y menor o igual que el y minúscula, lo que estamos hablando es del conjunto omega sub 2 perteneciente al mismo espacio muestral omega, tales que el i del omega sub 2 es menor o igual que el y. Entonces, cuando hablamos de esta probabilidad de x menor o igual que x e y menor o igual que y, lo que estamos diciendo es que es la intersección de estos dos conjuntos. Lo que pasa es que, claro, no queremos escribir aquí esto como la probabilidad del conjunto de todos los omega pertenecientes a omega, tales que, como ponemos aquí el omega sub 1, tales que el x de omega sub 1 es menor o igual que el x, y todo eso intersección con los omega sub 2 pertenecientes a omega, tales que el i del omega sub 2 es menor o igual que el i. Hombre, es mucho más largo esto de escribir y de interpretarlo que simplemente x menor o igual que x, y menor o igual que y minúscula. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que estamos simbolizando aquí. Entonces, una vez que tenemos ya este concepto de la función de distribución que sigue manteniendo las mismas propiedades que tenía la función de distribución para una variable aleatoria unidimensional, solo que ahora hay algunas propiedades que cambian un poco. Es decir, para la función de distribución de nuestro vector aleatorio xy, se verifica las siguientes propiedades. Por un lado, nosotros sabemos que para una función de distribución de una variable unidimensional, en el más infinito tomaba el valor 1. Ahora lo que simboliza es que tengo dos variables, la x y la y. Entonces, es cierto que si coges el más infinito y el más infinito, aquí toma el valor 1. Entendiendo, eso sí, como un límite cuando la x tiende a más infinito y luego cuando la y tiende a más infinito. Cuando trabajo con el menos infinito, ¿qué ocurre? Que ahora es suficiente con que ocurra en una de las componentes, es decir, que f de menos infinito y toma el mismo valor que f de x menos infinito y toma el valor 0, ¿de acuerdo? Independientemente del punto x y que tú fijes, no hace falta que las dos se vayan al menos infinito de forma simultánea. Simplemente que si una de las variables toma el límite menos infinito, tu función de distribución debe tomar el valor 0. Ahora bien, aquí para no escribir tanto, estamos escribiendo simplemente la f mayúscula y no la f con el subíndice vector aleatorio x, y. También se verifica
la continuidad por la derecha de nuestra función de distribución en cada uno de los argumentos. Es decir, que f del x sub 0 más, y coincide con f de x sub 0 y vamos a poner y sub 0 también. Y otro ponemos sub 0. Y también se tiene que el f del x sub 0 y sub 0 más coincide con f de x sub 0 y sub 0. Es decir, tenemos continuidad por la derecha en cada uno de los argumentos. Es decir, independientemente del punto x0 y sub 0 que nosotros cojamos de todo R2. Y ahora, una propiedad interesante que no hayamos puesto nosotros porque no la teníamos como tal en el caso unidimensional es que si yo tomo un vector aleatorio h, vamos a ponerle, normalmente yo los vectores suelo poner una rayita debajo, pero hay gente que pone flechita, lo que sea. Si tienes un elemento que tiene dos componentes h1 y h2, que sea mayor o igual que 0. ¿Y qué entendemos por qué un vector sea mayor o igual que 0? Entendemos que cada una de sus componentes es mayor o igual que 0. Es decir, que aquí, cuando escribimos vector h mayor o igual que 0, estamos indicando que h sub 1 es mayor o igual que 0 y h sub 2 es mayor o igual que 0. Pues entonces se verifica la siguiente propiedad con respecto a la función de distribución. Y es que cuando yo cojo la función de distribución f evaluada en un punto x sub 0, y le sumamos h sub 1 y en el punto y sub 0 y le sumamos h sub 2. Y ahora le resto la función de distribución en el punto x0 más h sub 1, pero solo evaluada la segunda componente en y sub 0. Y le resto la función de distribución en x sub 0 y la segunda componente si está evaluada en y sub 0 más h sub 2. Y luego por último le sumo la función de distribución evaluada simplemente en el punto x0 y sub 0. Pues toda esta suma diferencia de estos términos es siempre mayor o igual que 0 independientemente del punto x0 y sub 0 perteneciente a R2 que hayamos escogido. ¿Qué uno podría decir? Esto parece un poco raro. Como propiedad que verifique una función de distribución, esta suma diferencia. Ahora, esto viene porque realmente cuando trabajamos nosotros, introducimos esto de forma correcta con los vectores aleatorios, nos hace falta, igual que hacíamos con las variables aleatorias unidimensionales, trabajar con ese concepto de la probabilidad inducida por la variable aleatoria. Que esa probabilidad inducida P subíndice X aquí es la probabilidad inducida por un vector aleatorio, que de forma similar a lo que nos lleva es a este concepto de la función de distribución. Ahora bien, si nos fijamos en esta probabilidad, si lo que estamos comparando realmente son vectores, yo esto mismo que hemos escrito aquí también podría haberlo escrito de otro modo distinto, utilizando una simbología con vectores. Y luego de escribir la primera componente menor o igual que x, la segunda componente menor o igual que x, yo podría haber dicho, no, mira, es que esto lo que significa es simplemente la probabilidad de que todo el vector x, y sea menor o igual que el punto x, y. Decimos, en realidad, ¿qué estamos observando aquí? Cuando nosotros indicamos x menor o igual que x, también podemos escribir eso de forma sencilla, diciendo que la variable, es decir, cuando yo escribo x menor o igual que x, también podría indicarlo mediante x pertenece al intervalo menos infinito x cerrado. Y cuando digo que la y es menor o igual que x, menor o igual que y, estaría indicando que la variable y mayúscula pertenece al intervalo menos infinito y minúscula, cerrado. Entonces, cuando tenemos este vector aleatorio, lo que estamos indicando aquí realmente sería decir, lo único que estoy diciendo es la
probabilidad de que ese vector aleatorio xy pertenezca ¿a quién? Al mismo tiempo a estas dos cosas. Entonces tiene que estar en el producto cartesiano de menos infinito, x por menos infinito, y. Entonces, intuitivamente o geométricamente, lo que estamos viendo es que cuando nosotros trabajamos con esta función de prioridad, con esta función de distribución, si recordamos el caso unidimensional, ¿qué estábamos haciendo en el caso unidimensional? Acumular toda la probabilidad hasta un determinado valor. Aquí ocurre lo mismo, solo que tú estás fijando un punto xy y luego estás observando todo lo que está por debajo y a la izquierda de ese correspondiente valor. Entonces, todo este recinto es el modo en el que estamos acumulando ahora la probabilidad. En lugar de moverme de forma horizontal hasta llegar al valor x, me muevo según estos rectángulos infinitos. Y esto es lo que se llama aquí una región rectangular, que normalmente solemos denotar mediante una R caligráfica y como su índice colocamos el punto xy correspondiente. Y esto sería la región rectangular infinita que tiene como vértice característico el punto xy. Entonces estas regiones son las que me permiten a mí ahora construir esa función de distribución correspondiente. Claro, si nos vamos a la representación que tiene en esta última propiedad, con estas sumas h1, sumas h2, rectas y sumas, ¿qué significa geométricamente esta interpretación de la función de distribución? Es decir, si representamos los términos anteriores, lo que tenemos en cierto modo es simplemente que estamos tomando nuestro eje, a ponerlo positivo, porque para que se vea bien. Aquí ponemos, por ejemplo, el punto, el i sub 0, y vamos a poner por aquí el i sub 0 más h2. Y vamos a poner por aquí el punto x0, y por aquí el x0 más h sub 1. Y x0. Entonces tenemos 4 puntos característicos. El punto x0 i sub 0, el punto x0 i sub 0 más h2, el punto x0 h1 con el i sub 0 y el punto x0 h1 con el i sub 0 h2. Y si nos fijamos, ¿qué estamos diciendo? Tenemos el término primero, f de x0 más h sub 1, i sub 0 más h sub 2. ¿Eso qué sería? Cojo todo el rectángulo infinito que tiene como vértice este punto de aquí, que es el punto x0 más h sub 1, i sub 0 más h sub 2. Y también lo cojo hacia abajo. La que podía haber pasado yo, por lo menos por el punto x0 más h sub 1. Ya que lo he puesto ahí. Aquí. Oh, pero aquí górdote. ¿Vale? Teorema del punto gordo para que se vea qué pasa. Entonces estamos cogiendo todo el área que queda por debajo o encerrada en este rectángulo infinito. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Que luego aparecen dos términos restando, ¿verdad? Aparece restando el término f del x0 más h sub 1 con el i sub 0 y también resto el término f de x0 i sub 0 más h sub 2. Que esos serían los correspondientes rectángulos que nos dan por este punto, que sería el punto x0 i sub 0 más h2. Significa que elimino todo este rectángulo, todo esto se elimina, y también me voy a este punto de aquí, que sería el punto x0 más h sub 1 y sub 0. Y entonces todo este rectángulo de aquí, infinito, también se elimina.
Pero aquí pasa un poco lo mismo que ocurría con el principio de inclusión-exclusión cuando lo representaba de forma geométrica, a la hora de estudiar la propiedad de la unión de varios conjuntos, que iba quitando y añadiendo porque si nos fijamos, ¿qué ha ocurrido aquí? Tenía toda la parte negra, he quitado todo este rectangulito de aquí azul, he quitado todo este rectangulito, pero esta parte que me queda aquí la he quitado dos veces. La he quitado una vez del punto azul x0 y su 0 más h2 y la he quitado otra vez del x0 más h1 con el y sub 0. ¿Qué vamos a hacer? Añadir un tercer término que es sumar la f del punto x0 y su 0. ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo precisamente que ahora te vienes a este punto x0 y su 0 y para no tener un hueco aquí añades todo este rectángulo infinito. Como lo has quitado dos veces, al añadirlo ya se te cancela y efectivamente no es que aparezca restando, sino que no hay nada en ese hueco. Entonces, geométricamente, ¿cuál es el recinto que viene representado por esta diferencia de estos rectángulos? Al rectángulo grande negro le quito el azul primero y el azul segundo y le sumo el morado y el hueco que me queda, ¿cuál es? Este hueco de aquí. Entonces lo que me están diciendo es que cuando yo considere este rectángulo, toda esta cuenta es simplemente la probabilidad de que el punto o mi variable aleatoria xy pertenezca a ese rectángulo. Es decir, que todo esto es simplemente la probabilidad de que este vector aleatorio x, y pertenezca efectivamente, no le hemos puesto nombre, vamos a ponerlo simplemente así, dibujadito, a este rectángulo naranja. Ahí dice, pero es que esto es una probabilidad. Entonces, trivialmente, una probabilidad es siempre algo mayor o igual que cero. O sea que tiene todo el sentido del mundo que nos hayan dicho que la condición cuarta para que sea una función de distribución es que efectivamente esto, independientemente de cómo de grande sea ese rectángulo naranja, siempre sea algo mayor o igual que cero porque no deja de ser una probabilidad. ¿Vale? Muy bien. Como hemos dicho, esto sería todo lo que haríamos si de verdad quisiésemos. Bueno, tenemos que explicar algunas cosas más cuando veamos cálculo de propiedades 2 para estudiar todos estos conceptos bien. Ahora, nosotros vamos a centrarnos en el estudio de las variables o de los vectores aleatorios discretos. Hemos visto que existe el concepto correspondiente a la función de distribución. Ahora bien, en el caso bidimensional ya hay varias cosas con las que trabajamos. Tenemos el vector aleatorio, pero también tenemos cada una de las variables aleatorias por separado. Como tenemos ya varias cosas, vamos a afianzar un poco la terminología con la que vamos a trabajar. Y es que en lugar de simplemente hablar de función de distribución del vector o de la variable, para no tener que estar con el apellido del vector o de la variable, le vamos a poner un nombre muy concreto. Y es que cuando trabajemos con las variables, vamos a llamarlas marginales. Y cuando hablemos del vector, vamos a llamarla conjunta. Es decir, como si xy es un vector aleatorio, entonces tanto x como y son variables aleatorias y viceversa, ¿no? Es decir, nos da igual en qué dirección vayamos. Vamos a llamar de forma precisa la función de distribución del vector aleatorio x, y evaluada en un punto. Evaluada en un punto x, y, o simplemente la función de distribución, se va a llamar función de distribución conjunta de nuestro vector aleatorio x, y. Pero es que la x también es una variable aleatoria. Y como la x es una variable aleatoria, la x tiene su correspondiente función de distribución. Pues en lugar de llamarla también simplemente f mayúscula, vamos a llamarlo f mayúscula subíndice x.
en un punto X. Y ahora no la quiero llamar función de distribución, sino que quiero llamar función de distribución marginal. De la X. Y de forma análoga podemos hablar también de la función de distribución marginal de la Y, que sería la función de distribución marginal, pero de Y. ¿Cuál es la diferencia simplemente? Bueno, simplemente que si a lo mejor yo leo función de distribución de X, pensaría, bueno, pero solo tengo una variable aleatoria X o tengo más. Pero automáticamente si yo leo función de distribución marginal, es que entonces seguro que tiene que haber más de una variable aleatoria. Porque si no, no le hubiésemos llamado marginal. Es únicamente para que tengamos claro el sitio en el que estamos trabajando. Ahora bien, nos gustaría tener una relación entre ambos conceptos. Tengo la conjunta. Las marginales se calculan porque son variables aleatorias. ¿Puedo pasar de uno a otro de algún modo? Pues hay una relación entre la función de distribución conjunta y la función de distribución marginales correspondientes. Y es que, además, se verifica que la función de distribución marginal de la X es coger la función de distribución conjunta y eliminar la correspondiente variable que no nos interesa. En la X solo quiero que aparezca la X, pues entonces elimino la variable Y tomando el límite cuando la Y tiende a más infinito. Mientras que para la función de distribución marginal de la Y, lo que hacemos es tomar límite en la otra variable, X. Es decir, es el límite cuando la X tiende a más infinito de la función de distribución conjunta de X, Y en un cierto punto X. Es decir, es eliminar la variable que no nos interesa como tal. Bueno, pues una vez que ya conozco esta relación entre las funciones de distribución marginales, que nos permite trabajar con estos vectores aleatorios, vamos a ir a la parte que nos interesa, que es el caso discreto. Y en el caso discreto, las variables aleatorias discretas tienen un elemento característico adicional a la función de distribución, que es la función de probabilidad. Pues resulta que los vectores aleatorios discretos también tienen ese elemento característico. Solo que ahora ya vamos a llamarlo directamente función de probabilidad conjunta. Y a la de cada variable aleatoria por separado la vamos a llamar función de distribución marginal de la X. Es decir, aquí, para el caso de un vector aleatorio bidimensional xy discreto, tenemos la función de probabilidad conjunta. ¿Quién sería esa función de probabilidad? Sería únicamente estudiar los valores que toma, es decir, podemos llamarlo simplemente P sub I J, y esto por definición, ¿qué va a ser? Es la probabilidad con que mi variable aleatoria X toma el valor X sub I y mi variable aleatoria Y toma el valor Y sub J. ¿Y quiénes son X sub I y sub J? Pues mi X sub I y mi Y sub J pertenecen a esa imagen del vector aleatorio X, Y, que sabemos que como es un vector discreto es un conjunto finito o numerable, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahora bien, ocurre lo mismo, o esencialmente tenemos las mismas propiedades que se mantenían para la función de probabilidad de un vector de una variable aleatoria. Es decir, se verifican
de forma trivial como los P sub i j vienen dados por una probabilidad, hombre, obviamente los P sub i j son todos mayores o iguales que 0. Y esto es para todo subíndice i y subíndice j que tengamos. Pero además, cuando tenía una variable aleatoria, la suma de todos los valores era 1. Ahora ocurre lo mismo, solo que no hay un único sumatorio, sino que hay un sumatorio doble o dos sumatorios. Podemos verlo como si yo sumo todos los x sub i pertenecientes al soporte de la x y sumo todos los valores i sub j pertenecientes al soporte de la i de mi p sub i j, eso vale 1. Que queremos colocar este sumatorio como un sumatorio doble y escribir solamente una vez la letra sigma, igual que hacemos con las integrales dobles, que podemos escribir las dos integrales juntas o la integral 1 y luego la integral 2, para gustos los colores, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Ahora bien, a partir del concepto de función de probabilidad conjunta, puedo definir también el concepto de la función de probabilidad marginal de cada una de las variables aleatorias correspondientes. Entonces, veamos cómo podemos obtener las correspondientes funciones de probabilidad marginales de x y de y. Eso sí, en el caso de que x e y sean variables aleatorias discretas. Realmente lo que estamos haciendo es el proceso que nos interesa. Partimos de variables aleatorias discretas, construimos el vector aleatorio y esa implicación es cierta. Si tengo variables aleatorias discretas, entonces el vector aleatorio también es discreto. ¿De acuerdo? El otro proceso no tiene por qué ser cierto. Es decir, si yo parto de un vector aleatorio discreto, a lo mejor las variables no tenían por qué ser discretas. Entonces decimos, bueno, suponiendo que mi x fuese una variable aleatoria discreta, yo quiero estudiar su función de probabilidad marginal. Es decir, quién sería la probabilidad con que la x toma cada uno de esos valores x sub i. Y aquí vamos a pensar porque realmente lo que estamos diciendo es que de algún modo quiero que aparezca el resto de valores. Yo podría meter aquí un valor seguro, ¿verdad? Es decir, si esto es un conjunto o un suceso A, si yo lo corto con el total omega, ¿verdad? La intersección de un conjunto con el total siguen siendo conjuntos chicos. Entonces podría añadir aquí un conjunto que yo sepa que siempre es cierto. Por ejemplo, puedo decir que x tome el valor x sub i y aquí digo pues que y tome un valor de su soporte, ¿verdad? Es decir, del conjunto de imagen de y. Obviamente esto siempre es cierto. Y siempre va a tomar un valor de los valores que toma. Entonces esta intersección, este conjunto, está contenido entre aquí. Ahora bien, resulta que como si la y también es a su vez una variable aleatoria discreta, este conjunto es numerable, por lo tanto puedo expresarlo como una unión de ciertos elementos, ¿verdad? Es decir, puedo expresar aquí el soporte de la y o la imagen de y como una unión de unos ciertos valores x y sub j. Entonces puedo escribir esto como y perteneciente a la unión para j perteneciente a un cierto, podemos poner su índice j mayúscula, de los puntos y sub j. Pero que no se me olvide que esto es el qué. Si lo quiero escribir de forma conjunta, con el vector aleatorio x, y, yo puedo decir, bueno, por la ley de Morgan, que estos son conjuntos y esto es una intersección, ¿verdad? Entonces estoy haciendo la intersección del x sub i con esta unión. Por las propiedades de distributiva puedo meter la intersección dentro. Es decir, podría escribir
esto como el vector aleatorio xy toma valores de dónde? Que pertenecen a la unión para j perteneciente al j mayúscula. El x siempre toma el valor x sub y realizo el producto cartesiano, ¿verdad? Con los valores y sub j. Pero, como ahora ya tengo mi vector aleatorio, ahora puedo aplicar las propiedades de la probabilidad correspondiente para los vectores aleatorios. Y es que esta unión se convierte en una suma. Es decir, esto se convierte en la suma para j perteneciente a j mayúscula. ¿De quién? De la probabilidad con que el vector aleatorio x, y toma cada uno de estos valores x sub y e y sub j. ¿Pero esto quién es? Esto me suena a mí precisamente de la definición de la función de probabilidad conjunta. Es decir, que lo que estamos haciendo es coger la función de probabilidad conjunta p sub i j y sumar en la variable j, es decir, sumar todos los valores de la variable que quiero eliminar. ¿Cuál es la función de probabilidad marginal de la x? Sumar la conjunta en la otra variable. Análogamente, ¿quién va a ser la función de probabilidad marginal de la y? Sumar en la otra variable todos los valores, es decir, sumar todos los valores que toma la variable x. Es decir, análogamente, la probabilidad marginal con que y toma el valor y sub j es simplemente coger la función de probabilidad conjunta p sub i j y sumar en todos los valores y que toma mi variable aleatoria x. ¿De acuerdo? Es en cierto modo parecido a lo que ocurría con la función de distribución, solo que en la función de distribución se tomaba límite. Aquí ese tomar límite en la otra variable para eliminarla se convierte en suma todos los valores para eliminarlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa ahora. Entonces, así podemos estudiar la relación que hay entre ambos casos. Una vez que tenemos estos conceptos asociados a las partes discretas, vamos a estudiar si podemos tener relaciones entre mis variables aleatorias. Es decir, nosotros hemos trabajado con la probabilidad condicionada, pero hablando de sucesos. Ahora bien, a lo mejor puedo hablar también de ese condicionamiento cuando trabajamos con variables aleatorias. Vamos a verlo únicamente para el caso discreto. Es decir, veamos aquí qué ocurriría con la distribución condicionada. Pero en el caso discreto. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que, igual que hemos estudiado el concepto de probabilidad condicionada cuando habíamos trabajado con los sucesos y con la probabilidad, también podemos extender este concepto a las distribuciones de vectores aleatorios. Pues vamos a estudiar únicamente el comportamiento que tienen las variables aleatorias discretas. Es decir, si tenemos x y variables aleatorias discretas con función de probabilidad conjunta, que podemos hablar de la probabilidad conjunta porque como x e y son variables aleatorias discretas, el vector aleatorio también es discreto, por lo tanto tiene su función de probabilidad conjunta. Pues vamos a llamarla simplemente p sub i j, que es por definición la probabilidad con que la x mayúscula toma el valor x sub y la y mayúscula toma el valor y sub j. ¿De acuerdo? Donde estamos cogiendo un x sub del soporte de la x
Y estamos cogiendo un I sub J del soporte de la Y. Bueno, pues entonces vamos a definir lo que sería la función de probabilidad de la X condicionada a un valor en concreto. Igual que lo condicionaba a un suceso, ahora el suceso que quiero conocer es que mi Y sé qué valor ha tomado. Es decir, la función de probabilidad de X condicionada a que la variable aleatoria Y tome el valor y su J, obviamente me hace falta lo mismo que ocurría con el condicionamiento, y es que ese suceso no puede tener probabilidad cero, es decir, tiene que ser de verdad un valor que tome mi variable aleatoria con probabilidad no nula. ¿De acuerdo? Viene dada, bueno, es simplemente algo que por utilizar la misma notación vamos a decir, mira, una p minúscula de la función de probabilidad. Y el condicionamiento, a mí me gusta ponerlo con una raya vertical y arriba lo que conozco, abajo lo que estoy condicionando, ¿verdad? Como en la X es la que yo quiero calcular, condicionado, que es lo que conozco, que la Y toma el valor y su J. Y lo que quiero evaluarlo es en un cierto punto de quién depende, de la X, ¿verdad? Entonces quiero ver la probabilidad de que tome un cierto valor X sub Y. Esto es notación, que también podemos escribirlo simplemente, si queremos, con otra notación, como la probabilidad, y ahora sí viene, de que la X tome el valor X sub Y condicionado a que la Y tome el valor Y sub J. Y la otra notación que podemos utilizar si lo asociamos un poco a cuando trabajamos con el condicionamiento de sucesos, de un suceso A condicionado a un suceso B. La pregunta es, ¿cómo se define esto? Pues se define igual. Esto no deja de ser un suceso A y esto un suceso B. ¿Qué hacía yo? Cogí arriba la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Pero la probabilidad de la intersección, ¿qué significa? Que la X toma el valor X sub y que la Y tome el valor Y sub J. Y abajo divido entre la probabilidad del suceso que estoy condicionando, que es el igual Y sub J. Por eso necesito que esta probabilidad tome un valor no nulo. Porque no puedo dividir entre cero aquí. Pero si nos fijamos, esto viene simplemente. Esto no es otra cosa que coger la función de probabilidad conjunta, ¿verdad? El P sub I J y dividir entre la función de probabilidad marginal de la Y. Es decir, podríamos poner aquí la P sub, no sé, como de la Y, pues podemos poner simplemente la P sub punto, coma, J, y esta notación parece mucho la de eh, geometría lineal, ¿no? De la X desaparece lo que sea y es la J la que estoy fijando, ¿no? Es decir, la de la Y en el valor y su J correspondiente. ¿Que no nos gusta esto? Simplemente lo podemos dejar como en esta parte de aquí. Esto simplemente por escribir menos utilizar estas notaciones. Básicamente lo que estamos diciendo es la función de probabilidad condicionada de X a Y es coger la conjunta y dividir entre la marginal de la Y. Esto sería igual si hablásemos de variables aleatorias absolutamente continuas. Y cambiaríamos estas funciones de probabilidad por las correspondientes funciones de densidad. Pero no vamos a trabajar nosotros con estos elementos aquí. ¿Vale? Ahora bien, igual que aquí lo que he introducido primero ha sido la función de probabilidad conjunta, también puedo introducir la correspondiente función de distribución conjunta. Es decir, también podemos trabajar con la correspondiente función
de distribución conjunta, que sería coger la distribución f mayúscula, que es la letra que estamos guardando para la función de distribución, de la x condicionada a que la y tome el valor y su j, la función de distribución la evaluamos en un punto x, y ¿quién sería simplemente? Sería, por definición, sumar todas las probabilidades hasta llegar al valor x, ¿verdad? Es decir, estoy haciendo un sumatorio de todas esas probabilidades, es decir, de las probabilidades con que la x toma el valor x sub y, condicionado a que la y tome el valor y sub j, pero la x sub y tiene que ser siempre menor o igual que la x, y obviamente la x sub y tiene que ser un valor que tome mi x, es decir, tiene que pertenecer al soporte de mi variable aleatoria x, si no, no tenía sentido. Es decir, estoy sumando todos los valores condicionados hasta llegar al x correspondiente que me hayan puesto a mí. Y esto es válido para cualquier punto x perteneciente a R. Esa es la diferencia que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, también podemos trabajar con esta función de distribución conjunta. Si aquí estamos hablando de la x condicionada a la y, también puedo hablar del condicionamiento contrario, lo único que se invierten son los papeles. Cambio la y por la x y entonces lo condiciono a un valor x sub y. Y necesito que ese valor sea o tome una probabilidad mayor que 0. Lo interesante es que gracias a estos elementos yo puedo caracterizar también la independencia no solo de sucesos, sino de variables aleatorias entre sí. Es decir, podemos hablar entonces de independencia de variables aleatorias. ¿Y cuál es ese concepto de independencia? Pues lo que vamos a estudiar es la independencia de la probabilidad con la que toman ciertos valores. Es decir, si yo tengo x sub 1, x sub 2, en general yo puedo tener n variables aleatorias, x sub n, pues estas variables aleatorias son mutuamente independientes sí, solo sí, claro. Como tal, lo que yo tendría que estudiar es la probabilidad del vector aleatorio. La probabilidad con que el x1 tome un valor de un cierto conjunto b sub 1, que la x sub 2 tome valores dentro de un cierto conjunto b sub 2, hasta que la x sub n tome valores dentro de un cierto conjunto b sub n. A fin de cuentas, estos no son más que sucesos a sub 1, sucesos a sub 2, sucesos a sub n intersecados, y lo que quiero es que esto sea el producto desde i igual a 1 hasta n de las probabilidades de cada uno de esos elementos. Eso sí, este conjunto b sub 1, b sub 2, b sub n tendría que ser conjunto b sub 1, b sub 2 hasta b sub n que pertenecen a nuestra familia importante, que es la sigma álgebra de Borel b sub r. Dijimos, bueno, a mí me gustaría evitar trabajar con estos conceptos de sigma álgebra, de coger cualquier tipo de abierto de mi sigma álgebra o de conjunto de mi sigma álgebra. Pues resulta que gracias a los conceptos que hemos visto antes, podemos caracterizar precisamente la independencia. Es decir, tenemos la siguiente caracterización. Por un lado, cuando nosotros hablamos de variable aleatoria x1 igual, aunque vamos a estar acostumbrados a trabajar casi siempre con 2, podemos definirlo para n.
Pues estas variables aleatorias son independientes o mutuamente independientes, si no queremos escribir todo el mutuamente independientes. Independientes. Por un lado, sí y solo sí, hay una información que siempre puedo usar y es la información que me da la función de distribución. Yo puedo estudiar la función de distribución conjunta. Y puedo estudiar la función de distribución conjunta en un cierto punto. Podría poner como su índice el vector x1 hasta que llego al x n. Pues lo que quiero es que esta función de distribución conjunta sea el producto de las funciones de distribución marginales. Que esto sea la función de distribución marginal de la x1 por la función de distribución marginal de la x2 por la función de distribución marginal de la xn. Pero hay un caso que a nosotros nos ha interesado en esta lección o en esta asignatura, que es el caso discreto. Es decir, si son discretas, no solo tengo información de la función de distribución, sino que tengo un nuevo elemento que es la función de probabilidad. Pues en ese caso, quiero ver si la función de probabilidad conjunta, ¿y quién es esa función de probabilidad conjunta? Pues eso que hemos llamado nosotros la P sub... a ver, lo hemos llamado IJ, pues podemos llamarlo simplemente... Bueno, la probabilidad en un punto x1 hasta el xn, que esto sea igual a la probabilidad, la función de probabilidad del x1 por la función de probabilidad del x2 por la función de probabilidad del xn. Que no se olvide que esto lo que representa de forma abreviada es la probabilidad de que el x sea igual al x1 hasta que el x sea igual al xn, que es nuestra conjunta, y cada uno de estos términos, pues esta sería la probabilidad con que x toma el valor, la xn toma el valor xn, la x1 toma el valor x1 y las estamos multiplicando. Es decir, que puedo utilizar la función de probabilidad conjunta y las correspondientes marginales para caracterizar también la independencia. Realmente podría hacer mucho más, porque también puedo trabajar con funciones de generatrices de momentos y demás, pero como no hemos hablado tampoco, ni vamos a hablar, aunque podríamos, de las funciones generatrices de momentos conjuntas y marginales, que eso ya es un poquito más complejo, lo dejamos para cálculo de probabilidades 2, también podemos caracterizarlo así. Pero lo importante es que puedo caracterizar independencia de variables aleatorias a partir de la función de distribución o, como vamos a estar trabajando casi siempre con variables aleatorias discretas, con sus correspondientes funciones de probabilidad marginales y conjuntas. ¿Vale?